Apreciados amigos y hermanos, nuevamente voy a compartir un corto mensaje que a mí me ha ayudado mucho. Creo que esto tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros. Queridos hermanos y apreciados amigos, vamos a leer aquí en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Queridos hermanos, esto creo que lo he tocado en alguna otra oportunidad, pero es muy importante. Pablo, siervo de Cristo. La palabra siervo significa esclavo de Cristo. Entonces sería Pablo, esclavo de Cristo. ¿Por qué Pablo se consideraba esclavo de Cristo? ¿Por qué? Queridos hermanos, un esclavo es una persona que no, ¿cómo podría decirle? Que no se pertenece a sí mismo, que no es dueño de sí mismo. Es una persona que no es dueño de sí mismo. Y que Cristo la compró a esa persona. Esa persona era esclava del pecado. Esclava del pecado. Porque nosotros no tenemos una tercera opción. O somos siervos de Cristo o somos siervos del enemigo. En este mundo en el que estamos hay una lucha entre el bien y el mal. Aquellos que eligen servir a Dios, y algunos podemos pensar, y muchos piensan, que nosotros, bueno, yo no elijo ni una ni la otra, me quedo en término medio, no soy ni blanco ni negro, soy gris. Y esa opción no existe aquí en la tierra. Cuando Adán fue por su pecado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén porque creyeron más en las palabras del enemigo de Dios que en Dios mismo. Entonces ellos eligieron y ahora están aquí en la tierra, es decir, los seres humanos, estamos en la tierra aquí, que somos los descendientes de Adán, con el problema es que nacemos con una naturaleza con tendencia al mal. Y hermano, esto es muy importante lo que voy a decir. Nosotros, todos los seres humanos, nacemos con una tendencia al mal. ¿Qué quiere decir esto? Que en nosotros, una vez que Adán y Eva pecaron, Adán y Eva y todos los descendientes de ellos, nacen con la inclinación a hacer el mal. No es que nacen, sí hay algo dentro de nosotros que nos dice que necesitamos ayuda. Y como dice Pablo, queriendo hacer el bien, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que yo no quiero, eso es lo que hago. Entonces nosotros nacemos con una naturaleza con la tendencia a pecar, por eso que pecamos. Y por más que el hombre pueda creer que se puede salvar por sí mismo porque se porta bien, porque no hace nada malo, al rechazar al Salvador, al rechazar a Cristo como su Salvador, está tomando una decisión. Y la decisión es estar sin Cristo. Y estar sin Cristo, estamos perdidos.
La Biblia dice que Jesús miró acá a la tierra y no vio bueno ni aún uno. No que nosotros, es decir, nacemos con la naturaleza pecadora. Pero cuando ya somos grandes, es decir, ya tenemos 12 años, quizás antes, quizás después, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. O lo aprendimos de los padres, o de alguna manera sabemos qué es bueno y qué es malo. Pero todos, aquellas personas que de alguna manera, ¿cómo podría decirlo?, quieren algo bueno para sí. Un poquito más. Si Lucifer y los ángeles, hermana perfecta, que habían disfrutado de estar allá en el tercer cielo, que habían disfrutado de vivir de una forma perfecta, y vivieron muchos años, no sabes cuántos, quizás miles de años vivieron con una naturaleza perfecta, haciendo el bien. ¿Por qué? Porque estaba Cristo en ellos. Y mientras Adán y Eva permitieron que Cristo obrara en ellos, allí en el jardín del Edén, cuando no había entrado el pecado en el ser humano, mientras ellos se mantuviesen dejando que Cristo guiara sus vidas, el Espíritu de Cristo obrara en ellos, nunca iban a poder ceder. Nunca. Pero Eva tomó una mala decisión, se alejó de su marido y se fue alejando de tal manera que, bueno, sabemos los resultados de eso. Entonces nosotros necesitamos entender que tenemos una lucha, entramos en la guerra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y nosotros solamente podemos vencer si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y aquí en Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol para anunciar el Evangelio de Dios. Ahora, pastor, es decir, el apóstol Pablo, que fue elegido por Dios mismo, era un siervo, dispuesto a servir como lo que era, fue comprado con la sangre de Cristo. Aquí esto lo vemos en la palabra de Dios, en Pedro, que Pedro dice así, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Como bien saben ustedes y nosotros, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, y nuestro antepasado más lejano, y de ahí empezó todo, fue Adán y Eva. Entonces, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Queridos hermanos, nosotros fuimos comprados por el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Antes de eso Él nos dio un ejemplo de cómo vivir como hijos de Dios. Pero sin el rescate, sin el sacrificio de Cristo, por más que viviéramos miles y millones de años, hermanos, íbamos a estar perdidos, porque sin Cristo no podemos, porque heredamos una naturaleza mala. Y no solamente la heredamos, queridos hermanos, la tendencia al pecado está en nosotros, la concupiscencia, los malos deseos están en nosotros. Y nosotros tenemos que permitir que Cristo obre en nosotros para poder ser libres del pecado. Queridos hermanos, vamos a seguir aquí con Romanos capítulo 1.
como dice el versículo 2. Bueno, continuamos con el 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Entonces de siervo pasó a ser apóstol. Dios le dio un mensaje que él debía compartir con todos los que tuviesen contacto con él. Dios lo eligió, Jesús mismo lo eligió a Pablo ahí camino a Damasco y le dio una tarea muy importante, queridos hermanos. Y ahí lo eligió como apóstol, como eligió a Pedro. El que eligió a Pedro fue Jesús mismo. El Padre estaba en él y Jesús y el Padre eligieron, lo mismo como a Pablo eligió a 11 apóstoles y también le dio la entrada a Judas, aunque sabía el final de él. Entonces, somos apóstoles apartados para anunciar el Evangelio de Dios. Somos apóstoles para anunciar el Evangelio de Dios, queridos hermanos. Dios nos elige. Aquí quiero que veamos aquí en la palabra de Dios, cuando Jesús le dice aquí, o está escrito en la palabra de Dios, dice, a ver, aquí en Apocalipsis capítulo 1, dice así, espero no estar equivocado, dice, capítulo 1, versículo 5, dice así: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, Cristo Jesús, el que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, a él que ha hecho de nosotros un reino, de nosotros, dice, de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. ¿Qué dice? Que fuimos elegidos como sacerdotes de Dios su Padre. Es decir, yo no sé qué es es decir, estaría en primer lugar, si ser apóstol o ser sacerdote de Cristo mismo. Y lo dice la Biblia aquí, Apocalipsis 1:6, el que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Así que somos siervos de Dios, somos sacerdocio de Dios. Quizás nosotros no hemos visto o no hemos recibido el llamado como lo recibió Pablo, cara a cara. Y quizás nosotros no seamos, hablo por mi propia cuenta, por mi persona, yo no soy digno de ser ni siervo, ni esclavo de Cristo, y menos de ser apóstol. Pero Dios apartó al apóstol Pablo, y lo ungió como apóstol. Y lo apartó para anunciar el Evangelio de Dios. Y queridos hermanos, nosotros cuando nos bautizamos, Dios no nos apartó, no nos ungió con su Espíritu. Y si no, debiéramos hacerlo. Debemos ser ungidos a través del bautismo para anunciar las buenas nuevas a todo el mundo. Versículo 2 dice, que por medio de sus profetas, ya había prometido en las Sagradas Escrituras.
Y aquí en Pedro también tenemos a Pedro que nos dice algo muy, muy hermoso. Aquí en 1 Pedro capítulo 1 versículo 10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo, del mismo, y de la gloria que vendrían después de esto. Hermanos, desde Adán y Eva en adelante, Cristo se comunicó con ellos. Y a través de los profetas, llenos del Espíritu de Cristo, anunciaba a través de ellos y testificaba lo que iba a pasar y lo que pasó. Testificaba de Cristo, cómo Cristo sufrió y estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, una muerte horrible, queridos hermanos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, queridos hermanos, tenemos que recibir el Espíritu de Cristo en nuestra vida para poder anunciar las buenas nuevas a los que no la conocen. Queridos hermanos, Dios nos ayuda a entender esto para poder cumplir con el cometido que Dios nos ha dado a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Todos aquellos que dejamos de ser esclavos del pecado para ser siervos de Cristo. Y nosotros para hacer eso, ¿qué necesitamos? Dice Romanos 8, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Hermanos, si no tenemos el Espíritu de Cristo, como lo tuvo Pablo y todos los siervos de él, desde Adán en adelante, no podemos entrar en el reino de los cielos. Tenemos que elegir. Y aquí dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, hermanos. Con esa naturaleza pecaminosa que nacimos, hermanos, estaríamos perdidos todos. No había esperanza, por eso que Cristo descendió y tomó la naturaleza humana para poder salvarnos. Él vivió una vida intachable por nosotros. Entonces, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿hay dos espíritus? No, queridos hermanos, hay un solo espíritu. Jesús dijo en San Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Entonces, en espíritu son uno. Y mire cómo viene Cristo a nuestras vidas. Es maravilloso cómo la palabra de Dios explica todo. La palabra de Dios explica todo. Aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice así. Pero cuando capítulo 6, perdón. Capítulo 4, versículo 6. Ustedes ya son hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Y cuándo llegamos a ser hijos de Dios? Ustedes ya son hijos de Dios. Ahora, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. El Padre está en nosotros a través del Espíritu de su Hijo. A través del Espíritu de su Hijo está el Hijo y el Padre en nosotros. Y sin esa ayuda, hermanos, estaríamos perdidos.
el Padre y el Hijo morando en nosotros. Eso es increíble, hermano. Nosotros no nos podemos entender eso. Y si no nos dejamos guiar por el Padre y por el Hijo hace todas las cosas. El Padre, perdón, me estoy equivocando mucho. El Padre, Dios el Padre, hace todas las cosas a través de su Hijo. Todas las cosas. Por eso Él sopla el Espíritu de Cristo en nosotros. El Padre nos da el Espíritu de su Hijo, porque Él mora en el Hijo y están los dos en nosotros, queridos hermanos, para que podamos vencer. Y acá dice cómo obra el Padre y el Hijo, que es increíble, ¿no? Cómo obra el Padre y el Hijo. San Juan 15, 1 dice así: yo soy la vid verdadera, dice. Ahí la función del Hijo, él dice, yo soy la vid verdadera. Pero ¿qué dice el Padre? Dice, y mi Padre es el labrador. Están trabajando el Padre y el Hijo en nosotros. Dice el versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, las ramas somos los que hemos elegido a Jesús como nuestro Salvador. Pero dice, si nos damos fruto, miren lo que dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta quien el Padre. Pero toda rama que da fruto, ¿quién la poda? El Padre. Para que dé más fruto todavía. No nos podemos estancar, queridos hermanos. Tenemos que dar fruto hasta el fin de nuestros días, hasta la venida de Jesús y estamos vivos. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. Pero ¿qué tenemos que hacer para mantenerlos limpios? Permanezcan en mí, dice Jesús. Y a través de Jesús, ¿quién permanece también? El Padre. Y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Queridos hermanos, permanecer en Cristo y está obrando quien el Padre, el que está obrando a través del Hijo en nuestra vida, queridos hermanos. Vamos a seguir aquí con este versículo de Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, fuimos comprados, somos siervos de Dios, de esclavos de Cristo, pero por decisión propia, que no hay mejor lugar que podamos tener el de estar a través de Cristo en el Padre. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Apóstol, ¿qué quiere decir, hermano? Apóstol quiere decir enviado, pero enviado como un mensajero, como un embajador. Es decir, un embajador, ¿quién es? Es un representante de alguien, y nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos una nación santa, lo dice la Biblia, queridos hermanos. Y fuimos llamados apóstol para anunciar el Evangelio de Dios. Y ahí está. Si nosotros no anunciamos el Evangelio de Dios, hermanos, y estamos viviendo las últimas horas de este mundo, estamos perdidos, queridos hermanos. Dios nos ayude a creer y a dejar que Él obre en nosotros, así el querer como el hacer según su buena voluntad. Dice el versículo 2, que por medio de sus profetas, ya lo he leído, ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, según la naturaleza humana. Acá está diciendo clarito que Jesús ya existía. Jesús no, el Hijo de Dios ya existía, era el Hijo de Dios antes de la fundación del mundo, antes de que nada de lo que existe en el universo fuera creado. Él ya era el Hijo de Dios.
era el Hijo de Dios. Pero Él vino acá y se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza. Versículo 3. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Ahí hay otro tema para explicar quizás más adelante. Pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él, en honor a su nombre, recibimos el don apostólico. ¿Quién recibe el don apostólico? Todos, queridos hermanos. Todos recibimos el don apostólico. Es decir, todos aquellos que queremos servir a Dios y compartir estas buenas nuevas. Recibimos el don apostólico, hermano. Es extraordinario esto. Para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. ¿Quién nos llamó, hermano? Jesucristo. El Padre obrando a través de Cristo. Fuimos llamados para ser apóstol, queridos hermanos, pero para cumplir una misión de que somos enviados como mensajeros, embajadores de Cristo, nada más y nada menos que eso. Versículo 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma ahora para todo el mundo, para toda la tierra, los hijos de Dios donde se encuentren aquí en la tierra. Han sido llamados a ser, ¿qué somos llamados a ser? Santos, querido hermano. Apartados significa la palabra santo. Apartados, dedicados significa la palabra santo. Apartados y dedicados ¿a qué? A llevar el mensaje, a representar a Cristo como embajadores de Él. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz y gracia. Nos conceda también a nosotros paz y gracia para cumplir con este cometido, queridos hermanos. Que Dios les bendiga ricamente, queridos hermanos. Que las más ricas bendiciones para todos, para todos. Y con esto hemos terminado. Muchas bendiciones y será hasta la próxima, Dios mediante.